Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 3 de febrero del 2023, la clase de leyes procesales de familia. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, para empezar, los avisos sobre todo, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de culminar esta semana con los principios. Entiendo que los exámenes, según la calendarización, empiezan la siguiente semana, si mal no lo recuerdo. No sé si ahí se acuerdan los compañeros en las clases, pero lo que quiero decir con esto es que para la próxima semana voy a consignar también el laboratorio, que lo hagan en grupo. Yo, como les dije, los grupos ya los tengo, solamente voy a consignar la tarea para que ustedes la hagan. Eso va a ser en la plataforma, ¿verdad? Para esta semana empiezo a hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Como el aviso de darles esta mañana, ¿verdad? De más está decirles que pues ustedes son un grupo muy pequeño de 26 alumnos, ¿verdad? Traten la manera de seguir en una línea, ¿verdad? De estar haciendo los trabajos. Dos, se me ha indicado por parte de la universidad que pues van a estar supervisando, como que esta materia va a ser una de las seleccionadas para estar supervisándola. Entonces, les pido en favor también, aunque esto ya se lo he dicho desde primera clase, de que deben de estar asistiendo todo, ¿verdad? Y la asistencia yo la estoy marcando, ¿verdad? Y verifico quiénes no entran a clase. Los videos, en los mismos términos, verifico quién los está escuchando si no ha entrado a clase, o sea, ¿verdad? Eso también se verifica. Así que por favor estén pendientes, ¿verdad? El examen es probable que sea de forma oral y por medio de cámara en la primera, ¿verdad? Para que también estén pendientes de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son como que los avisos que les iba a dar. Bueno. Estábamos hablando sobre los principios, hablamos la clase anterior sobre los principios de oralidad. Bueno, iniciamos lo que era esta clase de los principios, ¿verdad? En realidad con el principio dispositivo, el inquisitivo, oficiosidad, el de economía, celeridad y concentración. Continuamos también la siguiente clase en esa misma sintonía, terminamos con el principio de inmediación, publicidad, ¿verdad? Oralidad, la anterior clase. Y nos quedamos en el principio de igualdad. No sé si hay preguntas con los principios que hablamos la última clase, ¿verdad? Esto pues recuérdense que van a ser aspectos en los cuales ustedes van a ser evaluados. Entonces es mejor que estén preguntando a que en el examen de forma oral que se va a hacer, ¿verdad? No saquen, o sea, no puedan expresar ustedes ¿cómo es que se llama? Sus notas respectivas, ¿verdad? Entonces, aquí les reitero, o sea, he venido yo a enseñarles, ¿verdad? Y que usted transmitirle ese conocimiento que yo tengo, no a estar dejando personas, ¿verdad? Entonces, me interesaría que todos los alumnos pasen con buena nota, ¿verdad? Por eso, pero esmérense para hacerlo de esa forma, ¿sí? Bueno, ¿hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hablado en los últimos principios? ¿Alguien, por favor, me puede decir si hay Por mi preguntas? parte, no, gracias. Ok, muchas gracias, Noemí Martínez. ¿Los demás? ¿Los demás? Todo claro. No, Lica, ahí estamos, aprendiendo un poquito cada día. Hasta el gato está en la clase. Ok, está bien. Bueno, continuar pues con lo que les estaba diciendo de los principios, ¿verdad? Eso, cuando hablamos con el principio de igualdad, creo que ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Era bueno, siempre para hablar con respecto a otros juristas que han determinado los principios, ¿verdad? Para el caso del principio de igualdad,
En el caso de José María Asensio Mellado, que es lo que vengo yo citando alrededor de toda esta cátedra, ¿verdad? Él ha mencionado que el significado del principio de igualdad se reconduce, dice él, a la obligación estatal de establecer las condiciones objetivas que aseguren la actuación de las partes y de evitar toda suerte de privilegios irrazonables o situaciones contrarias a este principio de la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso ha mencionado José María Asensio Mellado con respecto al principio de igualdad. En esos mismos términos, Juan Montero Aroca menciona que este principio de igualdad requiere conceder a las partes de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargos, de modo que no pueden existir privilegios, ¿verdad? Ni a favor ni en contra de alguno de ellas. Y así lo ha entendido, ¿verdad? El principio que no es en sí una consecuencia de otro más general, pues enunciado en todas las constituciones de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Recuérdense que aquí estamos hablando del principio de igualdad, no de derecho de igualdad, ¿verdad? Porque eso hay que separarlo. Principio es una cosa, derecho es otra. Principio es aspectos meramente procesales y derecho es meramente aspectos sustantivos, ¿verdad? Digo esto porque incluso hasta la Sala de lo Constitucional ha hecho esa, digamos, diferencia entre el principio de igualdad y derecho de igualdad, que he mencionado que son dos cosas diferentes, que a pesar que la misma artículo 3 de la Constitución lo menciona generalidades y que de ahí pueden partir de aspectos de la igualdad procesal o de la igualdad sustantiva, ¿verdad? Es otra cosa, pero menciona esa diferencia, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, porque estamos hablando acá de los principios de igualdad, ¿verdad? Entonces, eso ha mencionado igual, ¿verdad? Que Montero Aroca, que todas las constituciones lo determina, ¿verdad? Y que no puede venir otro como una consecuencia que de igualdad no tenga que venga como una consecuencia de un anterior, ¿verdad? Eso, pues, referido, ¿verdad? Reitero, la Sala de lo Constitucional, al referirse a este principio, incluso ha sostenido que el mismo puede tener dos manifestaciones, como les digo. Uno, la igualdad de la ley, y dos, la igualdad de aplicación de la ley. Cuando hablamos de la igualdad de la ley, se entiende que ante los supuestos de hechos igual, la consecuencia jurídica debe ser la misma. Supuesto de hechos iguales, consecuencia debe ser la misma, ¿verdad? Para eso lo toma como algo sustantivo. Por el caso de la igualdad de aplicación de ley, específicamente referido al ámbito judicial, las resoluciones judiciales deben de ser las mismas ante los mismos presupuestos de hechos, aunque los entes judiciales sean distintos, ¿verdad? Con lo distinto me refiero porque, por ejemplo, en cuestiones penales, póngale, van en fase, ¿verdad? Y el de paz no va a ser el mismo juez de paz, no va a ser el mismo juez de instrucción y el mismo juez de sentencia, van en fase. En el caso de nosotros, en materia de familia, si bien es cierto, el mismo juez está sustanciando todas las fases desde que inicia con la demanda o la solicitud hasta la celebración de la audiencia de sentencia y el dictado de la misma, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Aunque pueden pasar situaciones, por ejemplo, que el juez sea distinto que va a sentenciar, pero vamos a ir viendo qué aspectos deben de tomarse, ¿verdad? No es lo mismo, como les dije la vez pasada, con respecto al principio de congruencia, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? ¿Quién ha valorado la prueba? Si es un juez que ha valorado la prueba, ¿verdad? Y está para el dictado de la sentencia, obviamente ahí el mismo juez tiene que dictar la misma, ¿verdad? No creo que en ese momento que iba a dictar la sentencia se enferma y pues ya no la va a dictar porque ahí tendría que hacerlo él mismo. Entonces ahí pues es diferente, pero en el caso que los entes judiciales sean distintos, ¿verdad? Siempre tienen que ser los mismos presupuestos de igualdad, ¿verdad? Me refiero,
con lo cual se evita que una misma forma se apliquen en forma, digamos, desigual cuando los casos son iguales. Para una situación así que no tampoco pueden hacer una disparidad, ¿verdad?, entre lo que realmente es, digamos, el aspecto o el acto judicial que se está haciendo y una consecuencia desigual al trámite que se le ha dado, ¿verdad? Bueno, el artículo 3 de la Ley Procesal de familia recoge este principio en el literal E, siempre de la Ley Procesal de Familia. Como les digo, al afirmarse que el juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso, y así lo dice ese mismo artículo 3, literal E, y se reitera como una obligación del juez o jueza el respetar el derecho de defensa de las partes cuando esté, ¿verdad?, ordene cualquier diligencia encaminada a establecer la veracidad de los hechos controvertidos. Esto según lo que indica el artículo 7, literal C, siempre de la Ley Procesal de Familia. Asimismo, dicho principio parece desarrollado en otras actuaciones procesales, dentro de los cuales podemos incluso ir retomando, retomando algunas, como pueden ser pues, los actos de comunicación procesal. Cuando hablo de los actos de comunicación procesal, remontémonos a lo que dice el artículo 33, siempre de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, que toda providencia o resolución debe ser notificada a las partes y sus apoderados en iguales términos, ¿verdad? Esa notificación, con ello se favorece que todas las personas intervinientes en el proceso, ¿verdad?, tengan exactamente las mismas posibilidades de alegación, ¿verdad?, digamos, impugnación incluso de las decisiones emitidas en sede judicial. Este aspecto también recordemos que si tomamos en cuenta la notificación de una sentencia, aunque eso lo vamos a ir viendo cuando hablemos de los recursos, ¿verdad? Se ha sostenido incluso que para cuando se notifica la sentencia, las partes tienen que tener los mismos términos para contestar, pero suelen pasar situaciones, me refiero para interponer los recursos, ¿verdad? Hay veces pasan situaciones en las cuales una de las partes no se le puede notificar por A o B circunstancias, ¿verdad? Que antes era por cuestiones de fax que se notificaban, ¿verdad?, como medio electrónico. Hoy en día, por lo que les mencionaba yo a ustedes, que casi todo, bueno, me atrevo a decir que todos los abogados tienen una CEU, una cuenta electrónica única, que es más el DUI de cada abogado, ¿verdad?, en la cual ese CEU o cuenta electrónica única sirve para entrar al sistema de notificación electrónica, o SNE, ¿verdad?, que implementa la Corte. Entonces, les mencionaba la vez pasada que en general ese sistema, ¿verdad?, está un poco expedito, en el sentido de que los abogados ponen sus correos electrónicos donde quieran que se les notifique, y ahí ellos tienen que estar pendientes de eso, ¿verdad? Claro que es un correo justo, propio para los actos de comunicación, que en esos casos pues es bien difícil que no se haya la conexión, a menos de que el tribunal no goce de internet, pero hasta estas alturas es un tanto ya, digamos, que siempre lo va a tener el tribunal, pues el tribunal goza de materiales, por decirlo así, es decir, cosa de internet, ¿verdad? Tiene internet, tiene teléfonos institucionales que también tienen internet, el evento que no lo sea, y puede mandar las notificaciones. Pero bueno, cuando empiezo a hablar con respecto a las notificaciones, algún aspecto que entorpece esa notificación de alguna de las partes, hay una diferencia. Por ejemplo, que me imagino, para consignarle, que la sentencia fue dictada el día miércoles, ¿sí? Miércoles bueno, digamos jueves. El jueves, ayer jueves fue notificado, y ayer mismo jueves pues se le entregó a las partes la notificación, ¿no?, pero a una no, porque hubo una situación anómala que no pudo hacerse. Entonces, en este caso, el juzgador va a tener diferencia de fechas, ¿verdad?, de las partes, no van a ser el mismo día que se les notificó. En ese sentido, es cuando se habla del recurso de adhesión,
¿verdad? Eso lo establece el artículo 157 de la Ley Procesal de Familia, cuando habla del recurso de adhesión. Cuando hablamos de este recurso de adhesión, obviamente se adhiere la contraparte a los, ¿cómo que se llama? Al recurso interpuesto, ¿verdad? Es decir, ambos tienen 5 días para apelar sobre la sentencia, pero cuando hay una diferencia en este sentido, ¿verdad? Las partes no van a saber si en realidad hay un recurso. Entonces, hay 2 criterios. Uno, que dice que tiene que ser, ¿verdad? Justo el propio último día que tiene para contestar la demanda y que se adhiere, que ahí se ponga el recurso, y el otro dice que es como la reconvención, es decir, que una vez tenga conocimiento que se haya interpuesto el recurso de apelación por la contraparte, ahí se adhiere el recurso, porque ya a esa persona ya se le extinguió el plazo para impugnar, ¿verdad? Entonces, la crítica que se le hace a esta última es que se hace más de 10 días para las personas poder apelar. ¿Por qué? Porque la ley establece que para la sentencia son 5 días para impugnar, ¿verdad? Y para contestar ese recurso son otros 5 días. Entonces, si se adhiere, estaríamos hablando que el afortunado que interpone el recurso de adhesión, ese recurso implicaría que él o ella tuvo 10 días para apelar sobre la sentencia. Entonces, acá donde dicen que no puede ser, ¿verdad? Pero el extremista, cuando se habla de eso del recurso, es que también no podemos dejarlo así a la deriva, que no sepa y que vaya a poner, solo suponga que va a haber un recurso de apelación cuando realmente, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? Entonces, por eso es que la última que les he dicho, el criterio es el que más ha predominado, ¿verdad? A nivel de jurisprudencia. Bueno, sobre eso, pues, el de los actos de comunicación. También, en el caso, al iniciarse de oficio el proceso, ¿verdad? Por parte del juez o jueza, en los casos en que la ley contempla que se deben de establecer, ¿verdad? Determinándose que se citará o se emplazará a los interesados ¿para qué? Para que comparezcan al proceso. Esto según el artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, que se acuerdan que le estuvimos hablando, por la oficiosidad o por el principio de inquisitivo, ¿verdad? Por ese principio inquisitivo o de oficiosidad que se inicia, ¿verdad? De un proceso o la toma de algunas decisiones por así ordenarlo la ley, y ello no debe significar una merma de los derechos y garantías constitucionales pues establecidas. Cuando hablo merma es una disminución de esa garantía, ¿verdad? Y cualquier persona demandada o sobre lo que se establezca algún tipo de responsabilidad tiene el derecho de conocer esa demanda, ¿verdad? Esa imputación, y correlativamente el juez o jueza la obligación incluso de comunicarlo, ¿verdad? Entonces, no se puede dejar de lado de que el demandado, o sea, a pesar de la oficiosidad, ¿verdad? No comunicarle este proceso que se está iniciando de manera oficiosa. Se comprende el ejemplo. Bueno, los 2 ejemplos que les he mencionado. ¿Sí? Lo escucho. ¿Me están escuchando? Sí, se ha comprendido. Ok, gracias, Noemí Martínez. Gracias, señorita Navas y Hernández. Bueno, en ese sentido, pues, ¿verdad? También podemos ver otro tipo de situaciones en las cuales vemos, ¿verdad? Este principio de igualdad en otras actuaciones procesales. ¿Cuál otra actuación procesal podemos ver, verdad? Al señalar que la demanda solo puede ser modificada o ampliada antes que la misma sea contestada. ¿Se acuerdan que les había dicho que la demanda por el artículo 43 de la Ley Procesal de Familia solo puede ser modificada o ampliada, ¿verdad? Antes que la parte demandada la conteste, ¿verdad? Es decir, en esos plazos de los 15 días que establece el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? La parte demandante puede ampliar su demanda o la puede modificar en el evento que se haya confundido, ampliar en el evento que también consigne otro tipo de pretensiones. Les decía antes, con respecto al divorcio y la pretensión de pérdida de la autoridad parental que establece el artículo 111 de 112, si no me equivoco,
111 de la Ley Procesal de Familia, donde menciona, ¿verdad?, que en estos casos puede ser modificada, ¿verdad? ¿En qué sentido? En agregar la pretensión de pérdida de la autoridad parental. Pero bueno, volviendo al ejemplo, como les decía, al señalar que la demanda solo puede ser modificada o ampliada antes que la misma sea contestada en el plazo de esos 15 días que establece el artículo 97. Esto para garantizar que la persona demandada conozca todos los extremos de la misma. Y según el artículo 43, siempre de la Ley Procesal de Familia, se lo determine, ¿verdad? Es decir, con esto se busca evitar digamos, la sorpresa, las trampas, las actuaciones dolosas y antiéticas, ¿verdad?, del ejercicio profesional de la abogacía que pueden darse, porque no digo, hay profesionales en el libre ejercicio que son excelentes y dignos de respeto, pero pueden pasar estas situaciones de actuaciones dolosas o antiéticas, ¿verdad?, del ejercicio profesional de la abogacía. La estructura en sí del proceso debe establecer reglas claras. ¿Para qué? Para que todas las personas intervinientes, a fin de favorecer un debate de condiciones de igualdad del proceso. ¿Sí? ¿Me comprenden? Es decir, ese principio de igualdad, sobre todo en el caso de la contestación o ampliación de la demanda, ¿verdad?, debe de establecerse, obviamente, que las partes se lo puedan hacer en ese término que establece la ley de los 15 días. Aquí hay otro, digamos, otro punto que ha quedado como en discusión, que la ley no lo establece. ¿Cuál me pueden decir ustedes? La ley dice en el 97 que les he mencionado que debe de ser 15 días para contestar la demanda, ¿verdad? Obviamente, en esos 15 días que se establece para contestar la demanda, obviamente, desde el momento que conoce la sentencia, que conoce la demanda en la parte demandada, ¿sí? Pero cuando la amplían o la modifican, ¿cómo podemos entender en ese caso? Tenemos que darle 15 días más para que conteste. Ahí ha quedado discusión y ahí también criterio, ¿verdad? ¿Cuál es criterio? Para algunos dicen que la ley, como ha omitido en este caso para hacerle la omisión, que no ha determinado cuál es el plazo que debe establecerse. ¿Para qué? Para la ampliación o modificación, para que la parte demandada pueda contestar. Algunos dicen que debe ser 15 días siempre. Otros dicen que debe ser, ¿cómo se llama? Debe ser un plazo procesal que lo establece el juez, ¿verdad? ¿Por qué razón dicen algunos que el plazo procesal que lo debe determinar el juez? ¿Por qué? Porque hay veces que se modifican la demanda, aspectos como, por ejemplo, un cambio de testigo. Imaginémonos que, bueno, dentro de la demanda, conforme al 44 de la Ley Procesal de Familia, dice que el momento oportuno para ¿cómo se llama? Establecer la prueba con su objeto, finalidad y su singularidad, ¿verdad?, que lo determinan los artículos 44 de la Ley Procesal de Familia, 310 y 317 de la ley, del Código Procesal Civil y Mercantil, este último, de aplicación supletoria, ¿verdad?, ha dicho que en esos casos tiene que determinarlo así, ¿verdad?, toda la prueba, sea documental o testimonial. En el caso de la testimonial, obviamente debe decir también las subgenerales de la parte de los testigos. Cuando hablamos generales, estamos hablando de edad, si es mayor de edad, ¿verdad?, si su profesión, su oficio, su domicilio, su residencia. En ese caso, pues se establece para que se debe de consignar, ¿verdad?, todas esas generales del testigo. Pero el punto está que la parte actora omitió todos esos aspectos, no lo dijo, y ahora después, dentro de esos 15 días, dice, mire, me equivoqué, no les puse, y para que usted me tome en cuenta esta prueba, ¿verdad?, lo modifico o amplío la demanda, indistintamente como haya sido. En este caso, pues, ustedes no van a venir como jueces y van a tener que darle 15 días para que la parte demandada conteste sobre esa modificación o ampliación, porque, o sea, es un aspecto que incluso
va a ser conocido en la etapa procesal pertinente, la audiencia preliminar. ¿Cuál etapa? La ordenación de prueba, como lo establece el 109 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es porque algunos han dicho que es una cuestión meramente, digamos, tiempo procesal que lo debe establecer el juez y no es que estarle poniendo 15 días. ¿Me explico? Entonces, diferente fuera en el caso de que se agrega otra pretensión, como les decía, en el caso de divorcio, y que los hechos que se establecen dentro de la narración precisa de los hechos impliquen también una pérdida de la autoridad parental por cualquiera de las causales que establece el 240, o en todo caso suspensión de la autoridad parental, que establece el 241, ambos del Código de Familia. Entonces, en esos aspectos podríamos decir, bueno, hay que darle una oportunidad, ¿verdad?, para que conteste. Entonces, acá se ha dicho que va a depender, ¿verdad? Si un aspecto que realmente tiene que ser profundizado, aportar prueba y todo, hay que darle los 15 días, pero si no, hay que darle menos de eso, ¿verdad? Y eso no es una cuestión meramente de desigualdad. Porque aquí me pueden decir ustedes, bueno, si la ley dice 15 días, ¿cómo le voy a dar menos de 15 días solo por esta ampliación, ¿verdad? Si la parte demandante, tuvo esos 15 días para ampliar o modificar la demanda. ¿Me explico? Entonces, acá se pueden ver esa situación, ¿verdad? Bueno, sobre esto también debo de decirles, ¿verdad?, que es un aspecto procesal que se debe tomar, ¿verdad?, en cuenta. No sé ¿cómo que se llama? Si han comprendido estos ejemplos. Los estoy dando porque puede ser que yo les pregunte a ustedes en el examen oral y decirles a ustedes, miren, denme ejemplos sobre esas actuaciones judiciales sobre el principio de igualdad, y obviamente ustedes me tienen que responder. Entonces, por eso es que les pregunto si les ha quedado claro, ¿verdad? Sí, dígame, ¿quién ha levantado la mano? Yo, licenciado. Mejía Elena. Ajá, dígame. Buenos días. Licenciado, lo que no me queda claro es si dentro de los 15 días para ampliar o modificar lo que sería La demanda. la demanda, perdón, Ujú. lo estipula el juez o siempre nos basamos en esos 15 días. ¿Tiene que ser dentro de esos 15 días o el Ujú. juez decide cuánto tiempo más le dará? Pero estamos hablando de la modificación Sí, de o la ampliación. modificación, Vale, correcto. ok. Se lo vuelvo a repetir, señorita Elena Mejía, ¿verdad? Para que quede claro, ¿verdad? Hay dos criterios, ¿verdad? Y para puntualizarlo, en el caso de la ampliación o modificación de una demanda, ¿verdad?, la ley solo ha dicho en el 43 que la parte actora o parte demandante puede modificar la demanda o, en todo caso, ampliarla hasta antes del último día de contestar la demanda, ¿sí? Entonces, no le pone un plazo de 15 días, se infiere porque son 15 días, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, se entendería que la parte actora tiene esos 15 días para ampliarla o modificarla. Cuando hablamos que cuánto tiempo le vamos a dar, porque téngase por ampliada o modificada la demanda, ¿verdad?, a la parte demandada, ¿para qué? Para que se pronuncie sobre ella, no lo dice la ley lo ha omitido. Y aquí donde les digo yo, hay dos criterios. Uno, que dice que hay que darle siempre 15 días para que se pronuncie, ¿verdad? Yéndose al símil que el 97 establece 15 días para contestación de la demanda, ¿sí? Ese es un criterio. El otro criterio dice no, ¿verdad? A partir de la omisión de la legislación, hay que, y siendo que es un acto procesal, hay que irnos a lo que establece el Código Civil, si no me equivoco, en el artículo 46, si lo tienen por ahí, si lo pueden hablar, donde habla de los plazos. Entonces, el juez, se ha dicho, el otro criterio, que en este caso es el juez que impone el plazo para contestar. Les decía a ustedes que en este caso de las ampliaciones o modificaciones pueden haber situaciones diversas que la modifique o la amplíe. Les ponía el caso de que la parte demandante, bueno, el artículo 44 establece que
que la prueba se debe determinar toda en la demanda y en la contestación de la demanda, ¿sí? Pero si en la demanda se omitieron poner las generales de los testigos, la ley establece que hay que consignar todo eso, las generales de los testigos. Y en ese caso, cuando dentro de los 15 días viene y dice, bueno, mire, omití ponerle la prueba, las generales, ¿verdad? Entonces, usted no le va a dar 15 días para que la parte demandada se pronuncie, porque es un aspecto que no viene solo para que le venga a decir si sí o no, si le parece o no al testigo, que eso lo va a volver a retomar usted en la etapa de ordenación de prueba, en la audiencia preliminar, como lo dice el 109 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, en esos casos hay que valorar, ¿verdad? Si procede al plazo o no. Y desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo diría, bueno, miren, como esto lo vamos a retomar en la preliminar, yo no le doy plazo. Si fuera el caso que le estoy diciendo que el testigo, las generales, se omitieron poner las generales del testigo, porque 44 dice que hay que ponerle todas sus generales, o sea, que es mayor de edad, su profesión o oficio, su DUI, ¿verdad? Del testigo. Caso diferente fuera, como les decía también, en el divorcio, que dentro del divorcio, por la narración precisa de los hechos, el juez advierte que hay situaciones que pueda incluirse otro tipo de pretensión, como el caso de la pérdida o suspensión de la autoridad parental por cualquiera de las causales que establece el 240 y 241 del Código de Familia. En esos casos habría que valorar si en verdad hay situaciones que la parte demandada se va a llevar tiempo para recolectar prueba y todo, y entonces consignarle los 15 días, porque si es así, hay que establecer que esos 15 días, pero que eso queda al libre arbitrio del juez, ¿verdad? De establecer esos tiempos. La ley no da, y eso se lo quiero poner claro a ustedes, la ley no da un plazo para en estos casos de la ampliación o modificación que se le tenga que dar a la parte demandada. ¿Para qué? Para que se pronuncie sobre ello. Aquí la ley solo lo deja al libre arbitrio del juez para que determine en qué sentido darle trámite al proceso, y sobre todo en este tipo de situaciones. ¿Se comprende, señorita Mejía? ¿O todavía le queda alguna duda? No. Ahora sí ya tomé nota de eso. Gracias. Ok, bueno. Esto, como les digo, son actos procesales por el principio de igualdad, ¿verdad? Sí, dígame, Noemí Martínez. Lee también menciona, tal vez pudiera explicarme, porque menciona el artículo 49 de la Ley Procesal de Familia de reconvención. Ok, mire, la reconvención o muta petición es otro tipo de demanda, ¿no? Reconvención o muta petición. ¿Qué quiere decir eso? Se los había explicado la clase anterior, en el sentido de que el demandado, en el tiempo de los 15 días que tiene para contestar la demanda, puede también plantear una reconvención, la que establece ese 49, ¿verdad? Ya de ahí también pueden pasar ese hecho que usted me está mencionando, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando ahorita del principio de igualdad en este acto procesal, que la parte demandada, a pesar que puso esa reconvención, ¿verdad? Quisiera ampliarla más. O sea, obviamente cuando se pone la reconvención, ¿verdad? Se le corre traslado, ahí sí, porque como la reconvención o muta petición es como una demanda nueva introducida dentro del proceso. ¿Me explico? Entonces, ahí se le da a la parte demandada que conteste, ¿verdad? En esos 15 días, porque ahí sí es los 15 días, pero también esta parte demandada que se vuelve parte actora, digamos, dentro del proceso, en esa pretensión que ha introducido, puede ser que también modifique o amplíe la demanda. ¿Me explico? Es decir, para ponerlo más claro el ejemplo, se ha tramitado un proceso de divorcio por la segunda causal, la parte actora, ¿verdad? Digamos, la señora en contra del señor, solo le pide divorcio a secas, no hay hijos, ¿verdad? No hay hijos para nada, divorcio por la segunda causal. Viene el señor, contesta la demanda dentro de los 15 días y él reconviene por divorcio por la tercera causal. ¿Ya?
No es la segunda, sino que la tercera. Él contesta la segunda por la segunda causal y a la vez introduce una nueva demanda, que es el divorcio por la tercera causal. Y ahí pone todos los aspectos que se han vulnerado, que son los que determina el artículo 36 de la ley de 36 del Código de Familia. ¿Cuáles podrían ser? El irrespeto, la infidelidad, ¿verdad? Que ahí lo consigna ese artículo 36 del Código de Familia. Es decir, si una pareja es infiel por infidelidad, puede ser un divorcio por la tercera causal, por ser intolerable la vida en común de las partes, ¿verdad? De los cónyuges, como dice ese 106, ordinal tercero. También puede dar esa infidelidad puede dar una situación de irrespeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente se está irrespetando al cónyuge, ¿verdad? Que la ley solo establece que solo una pareja puede tener, ¿verdad? Y si él anda con otra, él o ella, ¿verdad? Porque aquí ahora estamos en igualdad, pues puede promoverse ese proceso. Pero en el ejemplo que les estoy poniendo yo a ustedes, y conforme a lo que me está preguntando Noemí Martínez, ahí puede ser que venga la parte demandada que interpuso divorcio por la tercera causal como una reconvención o una petición. En esos 15 días que se le dieron a la parte primigenia que interpuso el divorcio por la segunda causal para que contestara, puede ser que en esos 15 días lo modifique, introduciendo una nueva pretensión, como les decía, como la de pérdida, introduciendo una nueva petición como una pensión compensatoria, por decir el caso, ¿verdad? Entonces, habría que ver la posibilidad en ese caso de darle más tiempo, ¿verdad? En él, como me refiero a la modificación o ampliación de la demanda, ¿verdad? Porque aquí puede haber tanto para la parte actora que inicia la primigenia demanda de divorcio por la segunda causal, como puede ser de la parte demandada que inicia o introduce una nueva pretensión por medio de la reconvención o mutua petición de la tercera causal de divorcio. Entonces, en este caso también él tiene la posibilidad de poder modificar o ampliar la demanda. ¿Se comprende, Noemí Martínez? Sí, Lick, gracias. Ok. Bueno, entonces en este acto procesal, como les decía, pueden haber en esas condiciones de igualdad en el proceso que habría que ver para todas las personas intervinientes de favorecer un debate en condiciones de igualdad en el proceso, ¿verdad? Eso tomarlo en cuenta. Otra actuación judicial que podemos recordar o podemos traerlo como ejemplo, ¿verdad? Es la posibilidad que tiene él o la persona demandada de contestar la demanda, estableciéndose un plazo a fin de que él mismo se manifieste sobre los hechos alegados. O sea, esa posibilidad que tiene la persona demandada de contestar la demanda en un plazo, ¿verdad? A fin que se establezca, ¿verdad? Eso se determina también como lo que habíamos hablado para el caso de la reconvención, ¿verdad? Eso, y que también pueden hacerse en los artículos, ¿verdad? 46, 49 y 50 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Eso, pues, esa posibilidad que se goza es igualmente que el demandante de aportar prueba y manifestar sobre los hechos que él o la persona demandada alegue en su contestación, ¿verdad? Esto lo dice el artículo 44, inciso último de la Ley Procesal de Familia. Quiero que quede claro esto, pues para que ustedes también tomen en cuenta de ese acto procesal, que es lo último que también he explicado y que se refiere también a lo que Noemí Martínez ha preguntado, ¿verdad? Para que quede claro esa situación, ¿verdad? Ahora bien, el procedimiento establecido para tramitar los incidentes referidos a cualquier cuestión accesoria en el proceso, ¿verdad? Esto, como lo determina los artículos 61, 62 y 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando hablamos de cuestiones accesorias, estamos hablando de otras cuestiones que no son lo principal, es decir, lo que se está discutiendo, ¿verdad? No como conexo, ¿verdad? No voy a confundir, por ejemplo, el divorcio por la segunda causal y las pretensiones conexas al divorcio, cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia. Esto es conexa, como una consecuencia, no es accesorio. Lo accesorio pueden hacer cuestiones como, por ejemplo, si estamos hablando de la sentencia, ¿verdad? Podría ser, se haya establecido que la cuota alimenticia se haya determinado en depositado en una cuenta de ahorro,
por decirle el caso. También cuando estoy hablando de estos trámites de incidentes, ¿verdad? Lo accesorio dentro del proceso puede ser también una recusación o un impedimento del juez. Eso lo vamos a ir hablando más adelante, ¿verdad? Pero para adelantarles a ustedes como ejemplo, en este caso, cuando hablamos de recusación, obviamente cualquiera de las partes recusan al juez por A o B circunstancias que tenga, ¿verdad? El juez o jueza de familia que le impida ese motivo serio y razonable que puede ser que le impida el conocimiento y por ende el dictado de la sentencia por él o ella, ¿verdad? Y que por ende las partes pueden recusarlo, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Lo otra cuestión también cuando se hace acumulación de procesos. Pero aquí lo estamos hablando bien generalizado. Por eso digo, el procedimiento establecido para tramitar los incidentes referidos a cualquier cuestión accesoria al proceso. Y vuelvo y repito, esos artículos que les he mencionado, el 61, el 62, el 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? La lógica es la misma. Cualquier circunstancia accesoria, como los incidentes o de fondo, deben de contar con la participación de todas las partes involucradas, ¿verdad? Obviamente las partes involucradas se refiere a que se den cuenta de esa situación accesoria o esa solicitud que se establece, ¿verdad? Entonces, para que comprendan ustedes, pues eso es lo accesorio, ¿verdad? De los actos, ¿verdad? Como los pongo acá, y que también, ¿verdad? Se los consigno, ¿verdad? En la diapositiva. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, Lick. Sí, Lick, se comprende. Ok, muchas gracias. Bueno, reiterando, el principio de igualdad tiene que establecerse en la aplicación de la ley. O sea, digamos, aquí está el principio de igualdad, aquí abajito del principio de igualdad está la ley y la aplicación de la ley. Cuando hablamos de que lo de la ley establece situaciones en las cuales puede resolver, ¿verdad? Pero para resolver, valga la redundancia, hay que ir viendo, imperando el principio de igualdad. El juez no debe ser tan, digamos, literalista para los artículos. Esto me refiero en el sentido de los que estamos hablando, los criterios, ¿verdad? De la modificación o ampliación de la demanda, donde por situaciones que no tienen nada que ver, ¿verdad? Le vamos a estar dando más tiempo a la parte demandante para que, obviamente, parte demandada para que conteste la demanda, ¿verdad? Porque hay situaciones, como les decía, como en los testigos, que sus generales pueden ser situaciones que no necesariamente hay que irnos, ¿verdad?, a inferir que son 15 días. Entonces, por eso, el principio de igualdad está aquí, la ley está aquí abajo, pero también la aplicación de la ley está en un sentido paralelo para que de manera lógica se resuelvan estas situaciones de las partes, ¿verdad? Obviamente sin ir atropellando el derecho de defensa, ¿va? Yo no digo que hay situaciones que van a ser todas iguales, como que digamos que todos los casos son cajoneros, es decir, todos los casos así así como inician, así terminan y todos ya sabemos que va a haber resultado. No es así, eso debe depender de cada caso en particular. Reitero y recuérdense que el principio de igualdad concede a las partes de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo que no pueden existir privilegios ni favor ni en contra de ellas. Privilegios me estoy refiriendo ni a la parte demandante ni a la parte demandada, ¿ya? Sino que obviamente el juez tiene que ser neutral en el sentido de ir dándole la posibilidad de que el proceso también sea por el principio de celeridad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo como economía procesal que también viene a ¿cómo se llama?, acumularse a este principio de igualdad, que también los procesos sean expeditos, o sea, resueltos de manera rápida y oportuna. Obviamente, dando más plazos, entorpeciendo más el trámite, lo que hace es no dar una respuesta rápida, en este caso a
a las partes que están pidiendo esa respuesta en virtud de que no hay un acuerdo, hay desavenencias de las partes, ¿sí? Entonces, por eso, por ahí podemos ir viendo esa situación. Bueno, los ejemplos que les he dado a ustedes, pues así como los ven en la diapositiva, ¿verdad? Para este principio de igualdad pueden estar establecidos tanto en el artículo 3, el 7, el 33, el 41, el 3 donde habla de los principios, ¿va? El 7 del deber del juez, 33 del acto de comunicación, 41 la oficiosidad del juez, 43 la ampliación de la demanda, 46 de la contestación de la demanda, 49 en el caso de la reconvención o multa petición, 50 en el caso de la interposición de excepciones, ¿verdad? 61, 62, 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que estos últimos que estoy mencionando, donde habla de los incidentes, ya sea para cuestiones de recusación, impedimento o en todo caso de acumulación de procesos, también pueden hacer. Y en estos casos hay que ir verificando, en verdad, ese principio, ponderando ese principio de igualdad. Vuelvo y repito, el artículo 3 de la Constitución de la República habla de la igualdad en general, ¿verdad? Cuando habla de esa igualdad en general, es que está diciendo, ¿verdad?, en aspectos procesales y sustantivos, ¿verdad? Entonces no hay que confundírselos. Repito nuevamente, una cuestión de la que estamos, bueno, el principio de igualdad que estamos hablando es cuestión procesal, no sustantiva como podría ser el derecho de igualdad, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, es otro aspecto, pero nosotros aquí estamos viendo lo procesal. También puede, como se lo consigno aquí en la diapositiva, también el artículo 211 de la Ley Procesal de Familia, donde ¿qué establece este artículo? La prohibición de fuero. Para cualquiera de las partes, incluso funcionarios de cualquier índole, hasta por el presidente, ¿verdad?, no tiene fuero en cuestiones familiares. Si fuera demandado, no necesariamente tiene que seguir un proceso vía en la Asamblea Legislativa para que le quiten el fuero, ¿verdad?, como sucede en cuestiones penales, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, recordarles que en materia de familia prohíbe ese fuero, ¿verdad? Entonces, la igualdad de las partes también está en los mismos términos, indistintamente tenga, ¿cómo se llama?, tenga un cargo público tan importante como podría ser como la presidencia, ¿verdad? Por poner un ejemplo, no es que esté trayendo a colación al presidente, ¿verdad? Entonces, esa es por la prohibición, ¿verdad?, que pueden establecerse. ¿Sí? ¿Se comprende todo esto? ¿Sí? Los demás de la clase. Sí, licenciado. Sí, entendemos. Los escucho, ¿Se entiende? los escucho un tanto cansados. Pero bien, espero que me vayan tomando nota, ¿verdad? Yo voy tirando varios ejemplos y todo, pues para que ustedes, ¿verdad?, agarren el hilo. Si no les queda clara una situación, pregunten, ¿verdad? Porque para eso estoy, para contestarlo, ¿verdad? Bueno, iba a preguntar aquí, ¿no? ¿Qué más, Deli? ¿Iba a preguntar? No, Ok. estoy oyendo, no estoy pendiente. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, eso para el principio de igualdad, como les decía, yo les voy a poner casos, ¿verdad?, en los cuales ustedes también tienen que ir aplicando, ¿verdad? Un caso, eso va a ser el laboratorio, ¿verdad? También pienso hacerlo en el evento del examen, ¿verdad?, para que ustedes me vayan ahí, ¿verdad?, diciendo qué es lo que logran ver con respecto a los principios, ¿verdad? Esto se relaciona mucho, ¿verdad? Por eso me interesa que ustedes también lo logren comprender, ¿verdad? No es tan difícil si ustedes le van poniendo atención, ¿verdad? Bueno, en el caso del principio de eventualidad, ¿verdad?, continuamos con este principio de eventualidad y preclusión. Este principio de eventualidad y preclusión lo establece siempre el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. El principio de eventualidad, ¿verdad?, como lo manifiestan autores, ¿verdad?, como Enrique Vescovi, mencionan que significa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente.
empleando en su acumulación eventual todos los medios de ataque y de defensa de que se dispone. ¿Para qué? Para que surtan efecto, ¿verdad? Es decir, que si alguno de ellos no los produce, ¿verdad? Con esa eventualidad pueden hacerlo, ¿verdad? Es decir, ejercer juntos todas las excepciones o incidentes, entendiéndose que de no hacerlo así, se está renunciando a exponer las que expresamente no le fueron, digamos, para ejercitar un solo medio de ataque o de defensa. Vaya, lo que estamos hablando de la recomendación o mutua petición, en el principio de eventualidad y preclusión, la ley establece que en ese mismo artículo 49 de la Ley Procesal de Familia, que solamente puede reconvenir o plantear una mutua petición, ¿verdad? Es en el evento de los 15 días para contestar la demanda. Entonces, ahí ven ustedes por principio de concentración, celeridad, ¿verdad? Y preclusión incluso, ¿verdad? Es ese tiempo y la eventualidad que se establece es que la ley dice que debe establecerlo en ese evento, ¿verdad? De contestar, ¿sí? Entonces, ahí, aquí no Eduardo va a preguntar o veo que el micrófono lo ha dejado abierto. Bueno, como le mencionaba, en ese tiempo podría hacerlo. Eso es lo que establece el principio de eventualidad y la preclusión es el término que da la ley para establecerlo y que ahí precluye, ¿verdad? Sobre la preclusión, autores como Juan Montero Aroca mencionan que significa que desde las distintas fases o tiempos del procedimiento han de realizarse, digamos, ante actos concretos, ¿verdad? Con contenido determinado, que de tal manera que si la parte no la interpone oportunamente, pierden la posibilidad de hacerlo. Así lo menciona Juan Montero Aroca, ¿verdad? Que esa fase, ¿verdad? En esos tiempos tiene que ser en el tiempo que se establece por la ley. En caso de Jaime Azula Camacho, menciona que ese principio, como parte de la economía procesal, indica, ¿verdad?, que la eventualidad guarda estrecha relación con el principio de preclusión. ¿Por qué? Porque toma como referencia las fases o términos del proceso. Y consiste en que si en determinada etapa o estanco del proceso, una parte pueda realizar varios actos que deban llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, ¿verdad? Insisto, en cuanto al principio de preclusión, el mismo autor señala que consiste en que los actos procesales deben realizarse dentro de la etapa u oportunidad señalada por la ley, ¿verdad? Esto pues o pena de ser ineficaz, es decir, no tenerse por interpuesto, lo que significa que si el acto se realiza extemporáneamente, ¿verdad? Para ver si realmente ese acto, ¿verdad?, sea tomado, que se realiza de manera extemporánea, si puede ser válido, ¿verdad? Porque todo debe ser concentrado, pero por cuanto no existe ninguna circunstancia que determine su nulidad, pero no surte los efectos que con él se pretenden, ¿verdad? O que el juez por esa razón debe negar lo que mediante él lo solicita. Es decir, en el caso le mencionaba yo a ustedes con la pensión compensatoria. La pensión compensatoria es digamos, una pretensión que ha sido un tanto discutida porque la ley no da una certeza de cómo interponer esa pretensión de pensión compensatoria, si es por medio de reconvención o mutua petición o es que solamente por medio de una petición. Lo cierto es que la ley en sus artículos 111 y 115 del Código de Familia menciona que el juez, una vez, ¿verdad?, determinado, conocido todo, dictado el divorcio, también tiene que decretar la pensión compensatoria. Entonces quiere decir que es como una petición que sea indistintamente sea en la parte demandante con la demanda o por la parte demandada, sea como reconvención o en todo caso como petición propiamente tal. En la práctica, y esto para no entorpecerlo, como les dije, el trámite del proceso, sobre todo en el caso de pensión compensatoria, creo yo que esas situaciones, ¿verdad?, no deben de ser bajo la vía de la reconvención, sino que bajo la vía de una petición propiamente tal, ¿va? Y que esta, pues obviamente, si presentan prueba, se va a ventilar en la etapa pertinente y ahí también la parte demandante
Si es que quiere interponer, porque no pidió, imaginémonos que el divorcio no pidió pensión compensatoria, pero la parte demandada sí lo está pidiendo y lo quiere manejar como reconvención, no le vamos a dar esa posibilidad. ¿Para qué? Para que refute esa pensión compensatoria y que por ende, porque si no le damos, pasa como reconvención. No, el mismo 44 establece que si hay hechos o dependiendo de lo de la contestación, ¿verdad? La parte demandante puede interponer prueba, ¿verdad? Y eso puede ventilarse en la ordenación de prueba el día de la audiencia preliminar. ¿Se comprende en ese ejemplo? ¿Se comprende en ese ejemplo? Es decir, pensión compensatoria como tal, como lo establece el artículo 113 del Código de Familia, ¿verdad? Como pretensión, ¿verdad? Que habilite una reconvención, desde mi punto de vista, no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque siempre el juez está obligado a resolverlo en la sentencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es necesario hacer una narración precisa de los hechos y aportar pruebas por la parte que lo pide. En este caso, que el ejemplo que yo les puse a ustedes, en la parte demandada lo hace en su contestación, ¿verdad? Pero no bajo la vía de reconvención. ¿Por qué? Porque la parte demandante puede perfectamente interponer otro tipo de pruebas que desvirtúe la petición de pensión compensatoria que está solicitando la parte demandante, por lo que dice el 44, ¿verdad? Y obviamente eso se va a ventilar el día de la audiencia preliminar en la aportación de prueba, como lo dice el 109 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, ¿para qué darle el trámite como reconvención con 15 días más, entorpecer más el trámite del proceso cuando lo podemos hacer de manera expedita? ¿Me explico? Quitando esos 15 días. ¿Se comprende? Señorita Navas, ¿cómo iba a preguntar? No, sí, le comprendí, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí, como podemos sintetizar de los autores, ¿verdad?, que yo he mencionado, la idea principal es que el contenido o relevancia y en la propia naturaleza, ¿verdad?, de esos principios que establecen, bueno, me refiero a esos principios, me refiero al principio de eventualidad y preclusión. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, ideas principales que pueden haber a partir de lo que le he mencionado de los autores. ¿Cuál podría ser una idea principal? ¿Verdad? Cada etapa o fase del proceso está diseñada para que las partes se adecúen su actuación a determinados requisitos. Esto es, las partes deben manifestarse o concretar su actuación en la forma y plazo que la ley prevé. Así tenemos, por ejemplo, en la contestación de la demanda debe hacerse dentro de los 15 días hábiles siguientes al emplazamiento y en la misma debe haber una manifestación sobre los términos de la demanda, ¿sí? Asimismo, se debe ofertar la prueba pertinente que debe considerarse la posibilidad de plantear incidentes o excepciones, ¿verdad? Esto, como se los estaba mencionando, el artículo, pues, obviamente, 50 de la Ley Procesal de Familia y 57 en adelante de los incidentes, ¿verdad? Siempre la Ley Procesal de Familia. Ese planteamiento de una reconvención incluso pueden establecerse ahí, ¿verdad? Y todas esas posibilidades, en caso de ser posible, atendida las circunstancias del caso, deben realizarse por regla general en un lapso de tiempo, ¿verdad? El tiempo que lo establece la ley, y hay que ver, ¿verdad?, en qué posibilidades caben. Obviamente, como les dije, dentro de la contestación de la demanda, dentro de esos 15 días, puede la parte demandada contestar la demanda, puede interponer excepciones, puede poner incidentes, ¿verdad? La misma ley le da esa posibilidad de hacerlos, ¿verdad? ¿verdad?, aportar pruebas. Entonces, esto estamos hablando de que hay posibilidades incluso hasta para reconvenir y que da esa posibilidad de hacerlo por la eventualidad de la preclusión en término, ¿sí? Otra idea que podemos hacer es la eficacia del acto procesal destinado para la actuación de las partes, que está condicionado precisamente a que se realicen todas las posibilidades de alegaciones y defensa que se disponga. Obviamente eso lo hace con la contestación de la demanda en el caso de la parte demandada. En el caso de la parte demandante, obviamente con la demanda, y ahí pone todas sus alegaciones y defensas que se disponga. De no hacerse así, la sanción procesal por el principio de preclusión, ¿verdad?, gira en torno a la preclusión, como les decía, es decir, que la actuación será ineficaz si no se interpusieron en los tiempos y por tanto la parte no podría alegarlo en una etapa posterior.
Es decir, si no se pudo introducir, ¿verdad?, en la contestación de la demanda o en la demanda propiamente tal, no pueden establecerse, ¿verdad?, en ese sentido. Como lo que les mencionaba, si los hechos narrados en la demanda tienen también posibilidades para que pérdida o suspensión de la autoridad parental, ¿verdad? Obviamente, desde la admisión de la demanda hay que dar esa introducción de la pretensión, pero el juez no puede venir a decir, bueno, ya con los hechos, cuando escuché a los testigos, voy a dar la pérdida de la autoridad parental, porque ahí sí sería bien extremo, porque estaríamos vulnerando el derecho de defensa de la parte. Es decir, que imaginémonos que todo el trámite, el proceso, se interpuso divorcio por la segunda causal, se contestó la demanda, sentido negativo, se le dio trámite, se hizo el examen previo, el día de la audiencia preliminar con todas sus etapas fueron desarrolladas. ¿Cuáles son sus etapas? La conciliación, la fase sanadora, la fijación de los hechos, la ordenación de pruebas, todas esas se establecieron en la preliminar, pero a la vez en la audiencia de sentencia, ¿verdad?, en el desahogo de prueba y sobre todo para la prueba testimonial, el juez advierte que hay unas situaciones de pérdida de la autoridad parental, porque por abandono, ¿verdad? Imaginémonos que hasta eso puede pasar. El juez no puede venir a decir, bueno, todo el trámite del proceso se sustanció por divorcio por la segunda causal y en la sentencia, bueno, y le aplico también la pérdida de la autoridad parental, porque no puede ser eso, ¿verdad?, en ese sentido. Por eso es que la eficacia, ¿verdad?, de las actuaciones para alegar todo tipo de alegaciones, todo tipo de pruebas, ¿verdad?, que se presenten, ¿verdad?, que son necesarios, de esa eficacia de los actos procesales de las partes, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos ver que tanto el principio de eventualidad como de preclusión, otra idea, ¿verdad?, que son principios que tienen que ver únicamente con las partes, ¿verdad?, y sus apoderados, pues el incumplimiento del juez o jueza en cuanto a los plazos o actuaciones específicas en las etapas de proceso da lugar a otro tipo de procedimientos y sanciones, ¿verdad? La Ley Procesal de Familia recoge ambos principios en el artículo 3, literal F, de la Ley Procesal de Familia, el cual indica que las partes deben plantear simultáneamente todos los hechos y alegaciones que fundamenten, ¿verdad?, sus pretensiones y defensa y las pruebas que pretenden hacer valer, ¿verdad? Entonces, por ende, aquí vemos que ese principio de eventualidad de preclusión se debe cumplir, pues, a partir de todas las actuaciones que hacen las partes por medio de sus abogados. Obviamente que por eso en materia de familia se requiere que las partes tengan abogado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos abogados van a verificar las técnicas que van a usar en defensa y en representación de la parte quien ha sido demandante o en todo caso parte demandada. ¿Sí me explico? Entonces ahí tendrían que establecer, ¿verdad?, como concreción a estos principios, o sea, de eventualidad y preclusión, que son contenidos en el artículo 3, en la literal F de la Ley Procesal de Familia, podemos dar incluso más ejemplos. ¿Cuáles podríamos decir, verdad? Por ejemplo, la demanda debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, porque así lo establece eso. Demanda o solicitud, ¿verdad? En caso de no cumplirlo, el juez debe de requerir su cumplimiento dando un plazo máximo de 3 días para ello. Eso lo dice el artículo 96, ¿verdad?, en consonancia del 95 y 96, ¿verdad?, en ese examen liminar que hace el juez y que a la vez da un plazo de 3 días para que sea subsanada por la parte demandante. De no ser así, la demanda debe declararse inadmisible. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos fácticos y jurídicos mínimos. Pero más adelante vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad?, qué aspectos podría ser para que sea admisible la demanda y cuáles aspectos que incluso puede tolerarse que no hayan sido subsanados, pero que en la audiencia de sentencia puedan solventarse. Entonces ahí vemos, ¿verdad? El caso, pues, la oferta de los medios de prueba tienen que, por regla, otro ejemplo, ¿verdad? La oferta de los medios de prueba tienen por regla general 3 momentos. ¿Cuáles pueden ser? La demanda, en la presentación de la demanda, como se lo dije antes, conforme al artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. En la contestación de la demanda, otro momento, lo dice el artículo 46 de la Ley Procesal de Familia. Y 3, después de contestar la demanda y antes del examen previo del proceso, ¿verdad? Esto lo dice el artículo 44, inciso final de la Ley Procesal de Familia, aunque establece allí que si hay nuevos hechos, ¿verdad?, y también si
de la contestación de la demanda es necesario establecerse también prueba, o sea, ahí también da esa posibilidad el 44. ¿verdad? Otro ejemplo podemos decir los incidentes, ¿verdad? Cualquier tipo de incidente de acumulación, recusación, impedimento, nulidad incluso, deben plantearse desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, y esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia. ¿verdad? Si ustedes leen, aunque vamos a ir viendo que hay situaciones que dan pauta, que no solamente es hasta la audiencia preliminar, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones de cambio, un incidente de cambio de testigo que se da en la audiencia de sentencia por A o B circunstancia. Imaginémonos que el testigo falleció, el testigo por A o B circunstancia no pudo venir al tribunal. ¿Para qué? Para declarar porque sufrió un accidente, por decir un ejemplo, ¿verdad? O cualquier índole que le imposibilite al testigo, ¿verdad? Ese incidente de cambio de testigo puede incluso ventilarse en la audiencia de sentencia, a pesar que este artículo 59 lo establece. Pero bueno, esa es la, digamos, la excepción. Pero la generalidad es que los incidentes deben plantearse desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia. ¿verdad? Ese, por poner otro ejemplo. Otro podemos establecer en las excepciones, ¿verdad? Sean perentorias o dilatorias, deben plantearse en la contestación de la demanda, esto según el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Ahora bien, la conciliación y el desistimiento se deben de plantear en cualquier estado del proceso y hasta antes del fallo. Esto lo establece los artículos 84 y 86 de la Ley Procesal de Familia. O sea, aunque a pesar que ustedes me pueden decir, bueno, pero la audiencia preliminar da esa fase de conciliación, ¿verdad? En la que es primera fase que está en la audiencia preliminar y ya no hay más, pero si las partes quisieran llegar a un acuerdo, incluso en la audiencia de sentencia, perfectamente se le puede dar esa posibilidad, ¿verdad? Porque ahí dice que deben plantearse en cualquier estado del proceso y antes del fallo, ¿verdad? Igual el desistimiento. Entonces, ahí el ejemplo que podemos ver, ¿verdad? Los recursos de revocatoria y apelación deben plantearse también, aunque esto se los voy a hablar incluso cuando estemos mencionando sobre los recursos de apelación y de revocatoria, ¿verdad? Los medios de impugnación, que es otro punto dentro de esta cátedra, ¿verdad? Estos recursos de revocatoria y apelación deben plantearse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, ¿verdad? De la resolución o dentro de los 5 días después de dicha notificación, según se trate la interlocutoria o la sentencia definitiva respectivamente. Esto lo establece el artículo 150, 156 de la Ley Procesal de Familia, 150, 151 y 156 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, acá, en los principios que estábamos mencionando, el principio de eventualidad, que va aparejado con el de preclusión, ¿verdad? También lleva aparejado con la efectividad y la inefectividad de los actos, ¿verdad? Que también pueden irse tomando en cuenta esa concreción de todas las posibilidades de alegación y defensa en que en la etapa y el plazo determinado prevé la ley, ¿verdad? Y también la parte pierde la posibilidad de realizar actos diseñados en la ley y por ende la posibilidad de alegar o defender lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes en este caso con el principio de eventualidad y preclusión, ¿verdad? Entonces, como se lo consigné ¿cómo que se llama? En la diapositiva, ¿verdad? De preclusión, ¿verdad? El principio de probidad, habíamos hablado la vez pasada también de ello, ¿verdad? Y de buena fe, ¿verdad? Que tienen que ver de los actos, ¿verdad? Pero bien, ya yéndonos con el principio de congruencia y motivación de las resoluciones, debo de decirles que en este caso, bueno, entiendo que han comprendido, ¿verdad? ¿O hay preguntas con este principio? ¿Hay preguntas? Los escucho. ¿Hay preguntas? No, licenciado, gracias. No, Ok. no tenemos preguntas. Ok, gracias, muy amable. Bueno, cuando me refiero al principio de congruencia y motivación de las resoluciones judiciales, procesalistas como Jaime Azula Camacho sostienen que el principio de congruencia consiste en la concordancia que debe existir entre lo que se pide, ¿verdad?
lo formulado por las partes y la decisión sobre que él se tome el juez, ¿verdad? Agregando el autor, ¿verdad? Que incluso que la congruencia puede ser externa e interna, ¿verdad? La primera, cuando habla sobre lo externo, es que la congruencia propiamente dicha se refiere a la concordancia o armonía entre la demanda y la sentencia. Eso es externo, que obviamente que se pronuncie sobre ella. La interna, que se refiere a la concordancia entre la parte motivada y la resolución de la sentencia, o sea, lo que motiva y su resolución, que estamos hablando de los considerando que el juez pone en su sentencia para llegar a una decisión que consigna en el fallo, ¿verdad? Para Omar White, otro autor, menciona que sobre la congruencia señala que la sentencia dicta el juez tiene que ser congruente con lo que piden las partes y lo que se discutió. Si el juez confiere en la sentencia más de lo que se pide, ¿verdad? Entonces incurre en el vicio de ultra petita y que es nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque es más allá de lo pedido. La sentencia incluso sería nula. Hay otros en que puede incurrir que el juez o jueza es la extrapetita, que consiste en cosas diferentes de lo que se pidió. Es decir, no va en concordancia de esto. Imaginémonos que se está pidiendo divorcio por la tercera causal y el juez en su fallo pone divorcio por segunda causal, entonces estaríamos hablando que es nula por extrapetita porque está haciendo otras cosas que no le pidieron, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lo ultra petita, entonces estamos hablando que la sentencia incurre en el vicio, ¿verdad? Porque va resolviendo otra situación, ¿verdad? Otra que no va en concordancia de lo que se discutió. En palabras de Juan Montero Aroca, ¿verdad? Aclarando que la llamada incongruencia por omisión de pronunciamiento es la exhaustividad, ¿verdad? Él menciona que que resta para atender a la verdadera congruencia, a lo que es por exceso, que en general dice que se refiere incluso, ¿verdad?, a sobrepasar esos, digamos, límites que vienen enmarcados por las peticiones y las alegaciones de las partes. Y es dentro de esa verdadera incongruencia donde se procede a distinguir tipos de la misma y principalmente incongruencia por ultra petita, con lo que se debe hacerse referencia a los casos en que el fallo de la sentencia otorga más de lo pedido, ¿verdad? O sea, más de lo que se pidieron, ¿verdad? Y con ello se está partiendo incluso por el supuesto en que la sentencia debe un tanto, puede otorgar más como máximo todo lo pedido, pero no puede ir más allá de eso pedido, ¿verdad? Eso en primer lugar lo menciona Montero Aroca. También menciona que la incongruencia por extra petita, en palabras con las que incluso menciona, puede incluso, ¿verdad?, que suele aludirse tanto a aquella sentencia que concede lo no pedido como lo concedido o lo deniegue por causas distintas de lo alegado, ¿verdad? Esto pues con lo que en realidad se está haciendo referencia bien a peticiones petitas de las que las partes realizan, o bien de las causas a pedir, o sea, la causa pretende, la causa pretende es el objeto, ¿verdad? En realidad lo que se está solicitando, ¿verdad?, y quieren que se resuelva. Entonces, esa congruencia por lo extra petita y lo ultra petita de la sentencia. Ultra petita va más allá de lo pedido, extra petita es que estamos hablando, resuelve diferente a lo pedido, ¿verdad? Entonces, lo afirmado por Montero Aroca ha encontrado incluso eco en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, y lo cual ha indicado básicamente las mismas ideas de abordar el tema de la congruencia como expresión del genérico derecho a la protección jurisdiccional. La misma Sala ha afirmado ante sobre todo este principio, ¿va?, que obtiene su concreción en el proveído final del juzgador, entendiéndose que la sentencia definitiva, ¿verdad?, ya que es el momento que se representa frente a la tutela efectiva y normal de los derechos de los gobernados, la obligación de circunscribirla a la pretensión del autor, ¿verdad? Por esa parte, ¿verdad? Esto tiene, digamos, una íntima relación con este principio, el de motivación de las resoluciones judiciales, ¿verdad?, para establecerla.
llamado por otros congruencia formal, consistente incluso por, según Jaime Azula Camacho, ¿va?, en que el juzgador, en todas las providencias que implique pronunciamiento de fondo y en particular, ¿verdad?, en la sentencia, exponga los motivos o argumentos sobre los cuales basa su decisión. Otros autores, ¿verdad?, han manifestado que la motivación de las resoluciones judiciales es la exposición coherente y razonada de las causas que indican o que inducen, pues, al juez a calificar jurídicamente una situación fáctica o legal que considera acreditada en el proceso, ¿verdad? En la motivación, el juez afirma una comisión nacida de la apreciación de una situación jurídica y tiene, ¿verdad?, el deber de hacerlo en tanto esa declaración de conocimiento es un supuesto de la sentencia que condiciona la existencia de la declaración de la voluntad al previo razonamiento del juez, más que para, digamos, convencer, ¿verdad?, a las partes de una verdad jurídica como medio de fiscalización y control contra el capricho de la arbitrariedad del juez, ese concepto que llega a transformarse en algunos casos en garantía constitucional, ¿sí? Bueno, sobre la motivación, la Sala de lo Constitucional ha afirmado que es un principio con evidencia connotación constitucional vinculado a los derechos de seguridad jurídica, defensa y como expresión o manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, ¿verdad? Esto, pues, al establecer como obligación para la persona juzgadora, ¿verdad?, es decir, la Sala dice que ello no es un mero formalismo procesal, sino que es un instrumento que facilita a los justiciables los datos, explicaciones, razonamientos y conclusiones necesarias. ¿Para qué? Para que estos puedan conocer el porqué de las mismas y posibilitar en todo caso una adecuada defensa, ¿sí? En conclusión, podemos decir, o ¿cómo es la cosa? Sintetizando, ¿verdad?, las ideas que incluso los autores que he mencionado van diciendo sobre este punto, ¿verdad? Y sobre todo, pues, la motivación o congruencia que deben de establecer para ello, ¿verdad? Podemos incluso ir estableciendo que, para el caso, en este supuesto, por el principio de congruencia, el juez o jueza está obligado a resolver los puntos que las partes en la demanda y en la contestación han expuesto bajo su conocimiento de decisión, ¿verdad? O sea, resolver eso. También podemos decir que esto también implica que debe haber identidad entre actos procesales de parte, o sea, demanda y contestación de demanda, con lo que el juez o jueza resuelve, pero además que esa identidad se refleje también entre argumentos y decisiones específicas. Esto es que las razones o argumentos den explicación del por qué se ha adoptado tal o cual decisión determinada. También esto implica la prohibición para el juez o jueza de resolver cuestiones que le han sido pedidas. Dar menos de lo que ha sido solicitado o dar más de lo que ha sido solicitado es algo insostenible. Es decir, que el juez resuelva menos o que resuelva cosa diferente. ¿Por qué? Porque las partes refieren una respuesta de sus peticiones que han hecho. Por el principio de motivación, el juez está obligado a dar las razones, motivos o argumentos en los que sustenta sus decisiones. Esto favorece, ¿verdad?, la facultad de control que las partes puedan tener sobre las actividades judiciales. ¿Para qué? Para favorecer el planteamiento de los medios de impugnación. En la motivación no se identifica con número de páginas, porque ustedes me pueden decir, tiene 50 páginas de la sentencia, pero no significa que esa motivación no se identifica con número de páginas, con citas de autores o doctrinas. ¿Por qué? Porque tanto un exceso de cantidad de páginas como una cita de opiniones doctrinarias pueden o no tener ningún tipo de relación vinculada con la discusión específica. Obviamente que se ha planteado en el proceso, y es por ello que es importante reiterar la idea de las razones, los motivos o argumentos que vinculan la decisión de las circunstancias del caso concreto, ¿verdad? Estos principios son importantes en el marco de la solución, ¿verdad?, de los conflictos intersubjetivos planteados en sede judicial. Eso debemos de tomarlo en cuenta, que revelan la obligación de las partes o de las personas juzgadoras de someterse a la ley, ¿verdad?, y de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los justiciables, porque ese es el punto.
por concreción del derecho de petición establecido en el artículo 18 de la Constitución, que lo establece de esa forma, toda persona tiene precisamente el derecho de plantear sus peticiones a las autoridades legalmente constituidas y correlativamente estas tienen la obligación de resolver sobre esa petición en concreto. En el, digamos, marco del proceso, ¿verdad? Que se deben establecer, pero entonces el juez o jueza está obligado a dar respuestas puntuales de ese reclamo concreto que el justiciable ha planteado en su demanda, ¿verdad? Ambos principios, ¿verdad? Orientan a la ley procesal de familia tanto pues a consignarse expresamente en los artículos 3, literal G y 7, literal I, que el juez debe resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y que las disposiciones legales correspondan, ¿verdad? Y que el juez está obligado, ¿verdad? ¿A qué? A motivar sus resoluciones que pronuncia. Ahora bien, podemos ver que el artículo 3, literal G de la Ley Procesal de Familia, prevé la posibilidad de que el juez o jueza a la hora de decidir tome en cuenta aspectos o circunstancias que aún no siendo pedidas por las partes, la ley le exija, como lo que les dije yo a ustedes en el caso 111 y 115, que pretensiones conexas, cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, pensión alimenticia especial, pensión compensatoria, que también deben resolverse. Y debemos entender que esos aspectos son necesariamente aquellos que constituyen en consecuencia inmediata, ineludible de lo que de lo que realmente se extraiga, ¿va? En sintonía con lo peticionado por las partes. Así, por ejemplo, cuando en un proceso se decreta divorcio, aunque las partes no hayan pedido que se libre oficio al registro del estado familiar, por decir el caso, que eso sería un aspecto de consecuencia para sentar una partida de divorcio, la obligación del juez o jueza es ordenar dicha diligencia, ¿verdad? Y según se desprenden los artículos 7, literal B y 125, ambos de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Eso para poner un ejemplo en esto. Otro ejemplo sería el caso de cuando se ordena el pago de alimentos provisionales. ¿Por qué? Por la vía de retención. Aunque la parte no lo pida, el juez o jueza está obligado a liberar oficio respectivo al pagador del centro o de institución que la persona obligada labora, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer efectiva la decisión que se ha tomado. Esto lo establece el artículo 139, literal A, de la Ley Procesal de Familia y 264 del Código de Familia. Ya culminando sobre esto, pues debo decirles que el principio de congruencia y de motivación de las resoluciones judiciales da que debe ir como concordancia entre lo solicitado por las partes y la sentencia emitida por el juez, que también la motivación de esas resoluciones se convierte en una garantía constitucional, un medio de fiscalización y control contra el capricho o la arbitrariedad del juez. Y la jueza o jueza de familia afirma una comisión nacida de la apreciación de una situación jurídica, esto pues del análisis que incluso pueden haber de los hechos, prueba y adecuación al marco normativo que se establece, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en esto de los principios, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta lo que hemos hablado en esta mañana de estos principios, ¿verdad? Tan importantes para establecerlo. Creo yo que ya hablé sobre los principios. Para la próxima semana vamos a ir viendo otro tema, siempre y cuando de los conceptos básicos que pueden haber de familia, que también incluye el diseño instruccional, ¿verdad? Entonces, espero que también de la materia que se establece, pero bueno, ustedes vieron que todas estas sesiones previas e incluida esta, hemos logrado terminar con los principios. ¿Cuáles? Con el principio de dispositivo, el inquisitivo, el de economía procesal, celeridad, concentración, ¿verdad? Que hemos hablado también con el de inmediación establecido en eso. También en este caso para el de publicidad, ¿verdad? También de oralidad, que tanto se establece, ¿verdad? Con todos los procesos. En el caso también de de igualdad, que estuvimos hablando esta mañana, ¿verdad? Y también de probidad, lealtad, buena fe, que también hemos establecido en otros cursos, bueno, en otros días previos, ¿verdad? Sobre esto también, que es imperante y necesario para los procesos de familia, ¿verdad?
que también en el caso de la eventualidad de preclusión, ¿verdad? Y el principio de congruencia y motivación de las resoluciones judiciales. No sé si hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hablado, ¿verdad? Espero que hayan tomado en cuenta lo que hemos dicho, los ejemplos, para que era parte de lo que se va a estudiar y también de lo que se va a evaluar y que también, ¿verdad? Parte de las preguntas orales que puedo hacerle yo a ustedes, ¿verdad? Entonces espero que hayan tomado en cuenta eso, pues si hay preguntas, háganlo. Yo perfectamente voy a tratar de manera de ser ponerle más digerible los casos, ¿va? Para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Espero que así lo sea, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Espero este fin de semana, esta semana ponerle las tareas ya con ustedes, ¿verdad? Para hacerlo en los grupos que ya, en los que lo formaron y los que no, pues yo he hecho ahí, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos acá y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Lick. Bueno, pues, cuídense entonces. Que tengan un feliz día y buen fin de semana. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Feliz día, licenciado. Feliz día.